Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda en la inteligencia artificial. Listos para explorar la historia de la IA, Exacto, un viaje fascinante para entender cómo llegamos hasta donde estamos hoy. desde sus inicios hasta el presente. Y nuestra guía en este viaje será el artículo de Wikipedia en español sobre inteligencia artificial. Prepárense para descubrir algunas sorpresas. Ah, sí, sorpresas. Por ejemplo, ¿sabían que el término inteligencia artificial no se acuñó hasta 1956? Es cierto. ¿En serio? ¡Wow! Y antes de eso, ¿cómo se llamaba este campo? Bueno, la idea de máquinas que piensan ha fascinado a la humanidad durante siglos. Ya. Filósofos griegos, como Aristóteles, ya se planteaban la naturaleza del pensamiento y la razón. Incluso el reloj de agua autorregulable de Crescivio. Reloj de agua autorregulable. Sí, inventado en el año 250 a.C. Wow. Podría considerarse un precursor de la IA. Un reloj que se regulaba solo. Eso ya suena a algo inteligente. Precisamente. Un ejemplo temprano de una máquina realizando una tarea que hoy podríamos considerar propia de la IA. Sí. Y a lo largo de la historia encontramos otros hitos que nos acercan a la IA moderna. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el siglo XIX, Ajá. Ada Lovelace, una matemática visionaria, Sí, no solo trabajó con Charles Babbage en su máquina analítica, claro. sino que fue más allá. Imagino máquinas capaces de crear música, arte, Increíble. revió el concepto de software. Ada Lovelace, una auténtica pionera. Oye, y a principios del siglo XX hubo algún avance significativo. Por supuesto. Leonardo Torres Quevedo, un ingeniero español, construyó en 1912 un autómata que jugaba al ajedrez. No. Imagínate la complejidad de programar una máquina para jugar ajedrez hace más de un siglo. Es alucinante. Un autómata jugador de ajedrez en 1912. Eso sí que es visión de futuro. Sin duda. ¿Y qué hay de Alan Turing? La figura que siempre se asocia a la IA. Alan Turing fue fundamental. Su máquina de Turing, un modelo teórico de computación, sentó las bases para los ordenadores modernos y, por extensión, para la IA. Entiendo. Entonces, estas mentes brillantes allanaron el camino para la explosión de la IA en el siglo XX. Exacto. Y esa explosión tuvo un punto de partida claro: la conferencia de Dartmouth en 1956. La conferencia de Dartmouth. Fue allí donde se acuñó oficialmente el término inteligencia artificial. La conferencia de Dartmouth. Suena a un evento histórico, ¿eh? ¿Quiénes participaron? ¿Qué se discutió? Imagínate un grupo de científicos brillantes, entusiastas por el potencial de las máquinas inteligentes. John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon. Wow. Todos ellos se reunieron para debatir sobre la creación de máquinas que piensen. Parece sacado de una película de ciencia ficción. Cierto. Oye, ¿y qué expectativas tenían? Bueno, digamos que eran bastante optimistas. Sí. Algunos creían que las máquinas superarían la inteligencia humana en una década. En solo 10 años. Menuda confianza en el progreso. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplieron esas predicciones? La realidad, como suele ocurrir, fue más compleja. Ajá. Aunque hubo avances importantes en las décadas de 1950 y 1960, la IA también se topó con sus primeros obstáculos. ¿Obstáculos? ¿A qué te refieres? Las limitaciones tecnológicas, la dificultad para cumplir las promesas tan grandiosas. Todo esto llevó a periodos de menor financiación e interés, los llamados inviernos de la IA. Inviernos de la IA. Interesante metáfora. Entonces, hubo momentos en los que la investigación se ralentizó. Sí, pero el progreso nunca se detuvo por completo. De hecho, surgieron proyectos fascinantes durante esas décadas. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos? Claro que sí. En 1968, Terry Winograd desarrolló SHTRLU, un programa capaz de entender instrucciones en lenguaje natural para manipular bloques. Era como un precursor de los asistentes virtuales que usamos hoy en día. Increíble. Un sistema capaz de entender lenguaje natural en los años 60. Exacto. En la década de 1970, los sistemas expertos comenzaron a ganar protagonismo. Un ejemplo notable es MYCN, que ayudaba a los médicos a diagnosticar infecciones sanguíneas. Un médico virtual. Es sorprendente cómo la IA ya se estaba aplicando en campos tan importantes. Y no olvidemos Deep Blue, la computadora de IBM que derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en 1997. Fue un triunfo simbólico que demostró el poder de la IA, aunque en un ámbito limitado. La partida contra Kasparov, un momento histórico que muchos recordamos. Y a partir de ahí, ¿cómo continuó la historia de la IA? A finales de los 90 y principios de los 2000, la IA comenzó a integrarse cada vez más en las aplicaciones cotidianas, sentando las bases para el auge que estamos presenciando hoy en día. El auge de la IA, un tema que sin duda merece una inversión profunda por sí solo. Pero por ahora, creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes asimilen toda esta fascinante historia. De acuerdo. En la siguiente parte, exploraremos el renacimiento de la IA en el siglo XXI y las increíbles innovaciones que han surgido en los últimos años.
No se lo pierdan. Volveremos enseguida para continuar explorando el apasionante mundo de la inteligencia artificial. Retomamos nuestra inmersión, ¿verdad?, en la historia de la inteligencia artificial, un viaje que nos lleva al siglo XXI. Y a un punto de inflexión crucial. Mencionamos antes los inviernos de la IA, esos periodos de menor interés, pero ¿qué pasó para que la IA resurgiera con tanta fuerza? Una convergencia de factores. Ajá. Por un lado, el poder de computación se disparó, permitiendo procesar cantidades masivas de datos, algo impensable hace unas décadas. Claro, la era del Big Data, ¿no? La IA necesitaba esa potencia para analizar toda esa información. Exacto. Y no solo la potencia, sino también la disponibilidad de esos mismos datos. Piensa en toda la información que generamos a diario en Internet, un festín para los algoritmos de IA. Redes sociales, búsquedas, compras online, dejamos un rastro digital enorme y la IA aprendió a interpretarlo. Precisamente. Aprendió a encontrar patrones, a predecir nuestro comportamiento. Y aquí entra en juego otro factor clave, los avances en el aprendizaje automático, especialmente en el Deep Learning. Deep Learning. Suena algo muy complejo. ¿Podría explicarlo de forma que todos lo entendamos? Imagina redes neuronales artificiales, inspiradas en el cerebro humano, con múltiples capas que procesan la información de forma jerárquica. Permiten a la IA aprender patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos. Fascinante, como si la IA estuviera emulando la forma en que aprendemos los humanos. En cierto modo, sí. Y gracias a esta combinación de factores, la IA resurgió con más fuerza que nunca. Exacto. Y esta nueva era vino marcada por hitos que capturaron la imaginación del público. En 2011, Watson, el superordenador de IBM, venció a los campeones humanos en el concurso de televisión Jeopardy. Un momento histórico. Recuerdo haberlo visto por televisión. Era como si la IA estuviera demostrando su capacidad para comprender el lenguaje humano, ¿no? Para acceder al conocimiento. Precisamente. Fue una muestra del potencial de la IA para procesar información compleja y responder preguntas. Luego, en 2017, AlphaGo, desarrollado por DeepMind, logró una hazaña aún más impresionante. Derrotó al campeón mundial del juego de Go, Lee Sedol. El Go, un juego milenario, mucho más complejo que el ajedrez. Esa victoria de AlphaGo resonó en todo el mundo. Sí, fue un hito que demostró el poder del aprendizaje profundo para abordar problemas que antes se consideraban demasiado complejos para la IA. Y hablando de hitos, no podemos olvidar la irrupción de los asistentes virtuales. Alexa, Siri, el asistente de Google, están en todas partes. Cierto, estos asistentes, impulsados por el procesamiento del lenguaje natural, han democratizado el acceso a la IA. La han llevado a millones de hogares. Y han cambiado nuestra forma de interactuar con la tecnología. Ya no necesitamos teclados ni pantallas, simplemente hablamos con nuestros dispositivos. Exacto. Y esta revolución del lenguaje natural ha culminado por ahora con la aparición de la IA generativa. Herramientas como ChatGPT, capaces de generar textos creativos, responder preguntas complejas, incluso escribir código. ChatGPT ha sido toda una revolución, ¿eh? Ha puesto la IA en boca de todos. De repente, la IA ya no es algo abstracto, lejano. Es algo que podemos usar, con lo que podemos interactuar. Y esto plantea nuevas preguntas, nuevos desafíos. Sin duda, la IA está transformando nuestro mundo a un ritmo acelerado. Desde los coches autónomos hasta los diagnósticos médicos, las posibilidades parecen infinitas. Y a medida que la IA se integra en más aspectos de nuestras vidas, surgen nuevas áreas de especialización, como la IA explicable, que busca hacer que las decisiones de los algoritmos sean más transparentes. Transparencia. Una palabra clave en el desarrollo de la IA. Si vamos a confiar en la IA para tomar decisiones importantes, necesitamos entender cómo funciona. Exacto. Y la ética, por supuesto, juega un papel fundamental. Debemos asegurarnos de que la IA se desarrolla y se utiliza de forma responsable. Y hablando de responsabilidad, el artículo de Wikipedia menciona un caso que ilustra la complejidad de estos debates. Sofía, el robot humanoide que recibió la ciudadanía saudí en 2017. Sofía, una creación de Hanson Robotics, planteó la cuestión de los derechos de los robots. ¿Puede una máquina tener los mismos derechos que un ser humano? Un robot con ciudadanía. Parece ciencia ficción. Es una realidad que nos obliga a repensar nuestra relación con la tecnología. ¿Qué significa ser humano en la era de la IA? Preguntas fascinantes. Y el artículo de Wikipedia también menciona la robótica, la ética de los robots. La robótica busca establecer principios morales para el desarrollo y uso de la IA, un campo en constante evolución. Entonces, la historia de la IA no solo nos habla de avances tecnológicos, sino que también nos plantea profundas cuestiones filosóficas. Exacto. Y comprender esta historia nos ayuda a navegar por el presente y el futuro de la IA de forma más consciente. Aquí estamos ya en la última etapa de nuestro viaje, por la historia de la inteligencia artificial. Desde los filósofos griegos hasta Sofía, la robot ciudadana, hemos recorrido un largo camino. Sin duda, un viaje fascinante que nos lleva ahora al presente.
¿Qué está pasando hoy en día en el mundo de la IA? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Esas son las preguntas clave, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas más candentes en la investigación y el desarrollo de la IA en este momento? El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo siguen siendo campos muy activos. Constantemente surgen nuevos algoritmos, nuevas arquitecturas de redes neuronales. ¿Y qué hay del procesamiento del lenguaje natural? Hemos visto cómo ha impulsado la creación de asistentes virtuales y herramientas como ChatGPT. El PLN está viviendo una auténtica edad de oro. Los modelos de lenguaje son cada vez más sofisticados, capaces de comprender y generar textos con una fluidez asombrosa. A veces me cuesta creer que estoy hablando con una máquina cuando uso ChatGPT. Es cierto, la IA está alcanzando niveles de complejidad que antes parecían imposibles. Y no podemos olvidar la visión por computadora, ¿verdad? Yes. Está revolucionando campos como la conducción autónoma, la robótica y el diagnóstico médico. Exacto. La visión por computadora permite a las máquinas ver el mundo que les rodea, interpretar imágenes, reconocer objetos, incluso predecir movimientos. Imagínate un mundo con coches que se conducen solos, robots cirujanos y sistemas de seguridad que anticipan los peligros. Un mundo que ya no es ciencia ficción, sino una realidad cada vez más cercana. Y a medida que la IA se integra en nuestras vidas, surgen nuevas áreas de especialización. Mencionabas antes la IA explicable. ¿En qué consiste exactamente? La IA explicable busca hacer que las decisiones de los algoritmos sean más transparentes, que podamos entender cómo la IA llega a sus conclusiones. Transparencia, un concepto clave para generar confianza en la IA. Exacto. Si vamos a confiar en la IA para tomar decisiones que nos afectan, necesitamos saber cómo funciona. Necesitamos poder auditarla, comprender sus procesos de razonamiento. Y por supuesto, la ética debe estar en el centro de todo este desarrollo. Sin duda, la IA debe ser justa, inclusiva y de utilizarse para el bien común. A lo largo de este viaje por la historia de la IA, hemos visto cómo ha evolucionado, cómo ha superado obstáculos, cómo ha generado nuevas preguntas. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué podemos esperar de la IA en los próximos años? Es difícil hacer predicciones precisas, pero una cosa está clara. La IA va a seguir transformando nuestro mundo a un ritmo acelerado. Veremos avances en todas las áreas que hemos mencionado. Aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora. Y surgirán nuevas áreas, nuevos desafíos, nuevas preguntas. Un futuro apasionante, sin duda, lleno de posibilidades. Y como hemos aprendido hoy, conocer la historia de la IA nos ayuda a comprender mejor su presente y a prepararnos para su futuro. Totalmente de acuerdo. La historia nos enseña que la IA no es un camino lineal, sino un viaje lleno de sorpresas. Un viaje en el que todos somos protagonistas. Y con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en la historia de la inteligencia artificial. Ha sido un placer explorar este tema tan fascinante, ¿verdad? El placer ha sido mío. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros. Y recuerden, el futuro de la IA está en nuestras manos. Hasta la próxima.